¿Y se ve, chico? Sí, Sí. Retomando esto del sistema multiplicador por contracorriente, tenemos que es el sistema responsable de poder concentrar la orina, ¿sí? Y para poder concentrar la orina, vamos a aprender a depender de la hiperosmolaridad, de generar un gradiente hiperosmolar, de la disposición anatómica del asa de Henle, de la acción de la hormona antidiurética y la difusión pasiva de la hormona antidiurética, perdón, de la urea. Una de las primeras propiedades que tenemos es el poder concentrar la orina. Y para esto necesitamos un medio hiperosmolar que permita que esa osmolaridad varía desde una osmolaridad isosmolar, que es la osmolaridad que tenemos en el plasma, hasta casi cuadriplicarla. Esto hace que a través de el balance, la capacidad de poder reabsorber el agua y de poder concentrar el soluto, van a ser los dos factores que van a generar este intersticio hiperosmolar. Aprovechando este esquema de lo que es digamos, la disposición atómica del asa de Henle, van a ver que como esta porción proximal vamos a tener una osmolaridad muy similar a la del plasma. En cambio, cuando este líquido se mete en la profundidad de la médula, van a ver cómo estos compuestos se concentran y esto se debe a la permeabilidad del sistema tubular. Sin embargo, cuando ascendemos por la rama ascendente y por la rama gruesa, van a ver cómo al ser impermeable el agua este compartimento, pero al sacar continuamente solutos hacia el intersticio, vamos a ver cómo el líquido cada vez se concentra cada vez más, ¿sí? Y acá van a ir viendo cómo la repetición de este ciclo de lo que es la concentración del líquido tubular y la dilución, ¿sí?, de ese líquido tubular, la multiplicación y la repetición continua de esto es lo que se va a generar esa multiplicación por contracorriente. Otras propiedades era la acción de la hormona antidiurética, ¿sí? Antidiuresis. Es decir, que eh, esta hormona va a permitir va a aumentar la permeabilidad en los túbulos distales, va a favorecer la reabsorción, ¿sí?, del agua y eso nos va a llevar a poder eh, eliminar una orina de poco volumen e hiperconcentrada. Y por último, ¿sí?, hablamos de los túbulos contorneados distales y colectores, cómo van a ser los segmentos que van a favorecer a través, principalmente por la acción de la hormona antidiurética, como la, eh, la sobrecarga hídrica, ¿sí?, o el exceso de agua en el organismo va a llevar a una disminución en cuanto a la secreción y a la concentración de hormona antidiurética, y esto lleva a una eliminación de una orina diluida, y cómo en los estados de eh, deshidratación o en los estados de poca ingesta de agua, la hormona antidiurética va a favorecer esa reabsorción del agua. Y apelando a la capacidad de poder concentrar y diluir la orina, vamos a ir viendo de cómo el riñón va a ir pasando de valores de casi 100 eh, a 50 miliosmoles hasta 1200 milimoles. Bueno, todo esto que va pasando en el líquido tubular es sumamente complejo, pero de vital importancia, porque esto
va a favorecer, por un lado, el balance hidroelectrolítico. Por otro lado, va a favorecer la reabsorción del agua. Por otro lado, va a favorecer el comportamiento de los distintos iones, ¿sí? Y por otro lado, que es el capítulo final, es una de las últimas clases que damos a fin de año, es el responsable o uno de los responsables de la regulación del equilibrio en el medio interno. Y por último, vamos a sacar esta figura de acá. Y por último, ¿sí? Es la acción de la urea. ¿Cómo? La, la, ¿Cómo? La urea, a través de la difusión pasiva, va a permitir el, la, la- la difusión a través del túbulo proximal y del asa de Henle, aprovechando, ¿sí?, la acción anatómica de los vasos rectos, ¿sí?, para generar un intersticio hiperosmolar y con esto generando un medio hipertónico que permita la retención de agua. Por último, les pongo este gráfico que es el resumen de todo el sistema a nivel eh, túbulo glomerular. Con esto terminamos eh, el último segmento de la clase antes del examen, que es todo el mecanismo de reabsorción y de filtración y de secreción y excreción a nivel del sistema tubular. Muy complicado y sé que no es fácil a veces de entenderlo, pero es de vital importancia que uno sepa este tipo de cosas porque va a ser el, el puntapié inicial para poder entender un montón de procesos fisiológicos, para poder entender un montón de procesos clínicos que vamos a ir viendo no solamente este año, sino también en los años venideros, ¿sí? ¿Alguna duda o alguna pregunta hasta acá? Una consulta, profe. No, todo Para- bien. Sí, Entonces, en la rama ascendente gruesa se libera soluto, por eso es diluyente. exactamente. Ok. No es diluyente porque salga entre agua, sino que porque se libere soluto. Solamente por eso. Tiene un comportamiento diferente al descendente que solamente juega con la acción de la permeabilidad del agua. Entonces, el asa descendente es concentrante y el descendente es Diluyente. ascendente diluyente. Ok. Y una cosa que tenés que tener en cuenta es lo que pasa acá dentro del túbulo, ¿sí?, que es totalmente opuesto a lo que pasa acá en el intersticio medular. ¿Se entiende? Entiendo. O sea que en el intersticio aumentaría la cantidad de agua. Bien, y eso es porque se debe, porque necesitas generar un gradiente entre un segmento y el otro, es decir, para que el agua pueda moverse de una parte a la otra o de el agua pueda moverse del sistema medular hacia el sistema tubular. O sea, la miostasis de lo que es el sistema tubular y lo que es la médula va jugando con los distintos gradientes osmóticos, generando tanto por los fenómenos activos y pasivos, para que el agua pueda tener ese tipo de comportamiento y poder mantener eh, la miostasis, el equilibrio hidroelectrolítico. Lo Claro. mismo que le daba cuando hablamos de nutrición. Imagínense en esto cuando ustedes hacen algún tipo de deporte al rayo del sol en verano, lo que pasa con su organismo y qué pasa cuando salen a tomar una, dos, tres, cuatro birras, ¿sí? Eh, y tenemos otro escenario totalmente diferente. ¿Se entiende?
Sí. Y acá faltaría, por ejemplo, en dibujo de todos las arterias yendo en contracorriente, ¿no? Exactamente. No sé si no lo puse ese gráfico. No, no tengo ese gráfico acá. Me olvidé de ponerlo. De Que se cómo conectaría con la arteria aferente, ¿no? son los vasos, son los vasos rectos que circulan en forma contrapuesta, ¿sí? Y ese gradiente o ese movimiento que se va dando a través de la horquilla, ¿sí? A través del asa, yendo y viniendo, yendo y viniendo, ¿sí? Es lo que, aprovechando la acción de los vasos rectos que atraviesan cada uno de estos compuestos, girar o perpetuar ese mecanismo contracorriente. Ok. ¿Alguna duda, pregunta? No, Bien. profe, todo claro. Bien. El examen, sábado, no, sábado 10 horas. Están en donde lo hicimos la semana pasada, ¿sí? Eh, eh, Misma aula, para que me fijo si hay otro dato distinto. ¿Vamos a estar divididos por comisiones o aleatoriamente como la otra vez? Creo que aleatoriamente, ¿sí? Creo que aleatoriamente, ¿sí? Eh, sí. Sábado, es este sábado a las 10 horas en el edificio Ramón Carrillo, ¿sí? Perfecto, profe, sí. Bien. Profe, ¿y la reabsorción de fármacos, ¿en qué parte se realizaría? Siempre en el proximal. Ok. Porque Em, si un fármaco supera, esto es un poco más complejo, si un fármaco supera la tasa de reabsorción, si un fármaco directamente no tiene esa capacidad de reabsorberse en el sistema tubular, porque el paciente tiene una insuficiencia renal, ese fármaco que llega en, en el sistema tubular no tiene la capacidad de reabsorberse. Al quedar en el sistema tubular, genera una lesión intersticial que se llama muchas veces nefritis tóxica o nefritis traumatológica o nefritis farmacológica, dado que el compuesto químico deteriora, ¿sí? Todo el sistema o el mecanismo absortivo, y eso es lo que es una de las causas del cual los pacientes tienen lo que se llaman nefrítiles intersticiales o nefrítiles tubulointersticiales cuando alteran la fisonomía o alteran el epitelio glomerular. Eso pasa muchas veces con los aminoglucósidos, que es un antibiótico. Eso pasa muchas veces con eh, los AINES, que rompen y alteran, ya sea por un fenómeno tóxico o por un fenómeno de irrigación, todo lo que es la mucosa, o mejor dicho, el ribete cepillo del túbulo proximal. ok. Entonces, si no se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal, hay una insuficiencia renal. No, la insuficiencia renal la da porque daña todo el mecanismo de la nefrona. Lo que vos generás con este tipo de cosas es que vos, cuando vos, no sé, en un paciente con una insuficiencia renal, puedes decir que el funcionamiento normal del riñón es entre 60 y 90, ¿sí? Sí. Se llama clearance renal. Cuando el clearance renal está por debajo de 30 o de 40, mejor dicho, ¿no? 40, ¿sí? Vos pensás que eh, Ya se filtra mal de una, no es que no se se reabsorbe. filtra el 50% menos. Sí, sí. Entonces, el antibiótico o el analgésico que vos das a tu peso o una quimio que vos le das a un paciente, ¿de acuerdo?
al clearance y a la superficie corporal, como ese clearance está totalmente desbalanceado, distorsionado, vos Claro. haces que esa droga quede circulando en el organismo. Claro, tendrías que darle menos para que no llegue a la ACG después. Exactamente, como vos que haces, ajustás al peso y al clearance, a la función del riñón. Ok. ¿Ok? Vos no generes toxicidad renal. Entonces, el contraste de una tomografía es tóxico. Los analgésicos a altas dosis son tóxicos. Los antibióticos son tóxicos. Algunos antimicóticos son nefrotóxicos. ¿Sí? Entonces, muchas drogas son nefrotóxicas. Entonces, cuando haces una práctica clínica diaria, vos, drogas, fármacos, tratamientos, siempre lo ajustas a la función del riñón. Ok. ¿Sí? Sí. Y con respecto al examen, son 20 preguntas multiple choice, bastante conceptuales, ¿sí? Eh, y eh, son de muy fácil resolución. Así que si no estoy equivocado, creo que le va a ir bastante bien. Así que bueno, traten de estudiar lo más que puedan, no se enrosquen con conceptos raros, ¿sí? Ya más o menos les fui diciendo los puntos principales de lo que vamos a tomar y el miércoles hacemos una clase de repaso, de duda, para los chicos que quieran ir. Y el jueves haremos otra clase de Jueves, profe. repaso de duda. Sí, ¿El miércoles o el jueves? Porque. miércoles y jueves. Ah, genial. Ustedes eligen el día. ¿Parece? Dale, dale. Listo. ¿Sí? Sí, profe. ¿Listo? Bien. Y hasta el sábado, 12 horas, contesto preguntas. Después ya no. Dale. Gracias, profe. Dale, genial, profe. Bueno, chicos, Nos vemos vayan a el Gracias. descansar, jueves. cuidar y cualquier cosa me escriben. Chau, chau. Dale. Chao. Tengan buenas Chao, tardes. gracias. Gracias. Nos vemos.